Supercrack Estrella presenta. Los extraterrestres llegarán el 26 de julio de 2022 revela una horrible profecía. Una nueva visión interesante o profecía sobre el 2022, los extraterrestres y el Armagedón para este verano ha resurgido en las redes por parte de un guionista de Hollywood. Invasión extraterrestre de falsa bandera. Las declaraciones de un ex agente del FBI, Gary Parker nació y creció en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Asistió a la Universidad de Delaware. Se mudó a Los Ángeles, California a finales de los años 70, trabajó en una inmobiliaria y se convirtió en desarrollador. Gary Parker creó la productora cinematográfica Rose Productions con su socia y escritora Marjorie Rose. Participaron en varias producciones de Hollywood, incluida la película Gracias al Cielo, 2001, protagonizada por Jenny McCarthy. Gary ha sido miembro del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos durante 22 años. Después de un sueño apasionante, Parker decidió emprender el viaje de su vida, restaurar la Gran Pirámide y la Esfinge, aunque lo más sorprendente de todo es que después de mirar unas imágenes de la NASA, descubrió un mensaje extraterrestre conectado con la Gran Pirámide. Sus conexiones con los magnates de la tecnología Richard Branson, Elon Musk y Gwen Shotwell de SpaceX, jugaron un papel importante en este misterio. Una visita extraterrestre el 26 de julio de 2016 cambió todo. Un ser le habló telepáticamente. En busca de la profecía, Parker cumplió con la petición de la voz y comenzó a examinar con cuidado el área resaltada en el mapa, donde vio grandes símbolos bastante claros similares a la fecha 26 de julio de 2022. La inscripción estaba en hebreo. Pero aún así tradujo la inscripción del hebreo al inglés. Según él, los registros fueron dejados por el creador de todas las cosas, y también que la gente debería esperar una gran venida. En declaraciones a los medios con este mensaje, Parker también afirmó que la teoría de la construcción de las pirámides por parte de una raza extraterrestre estaba casi completamente probada, principalmente debido a las antiguas inscripciones. En 2017, publicó unas imágenes en su sitio web, pero ahora estas instantáneas ya no están disponibles. Cuando Parker comenzó a desconcertarse por esta enigmática fecha, volvió a escuchar una voz en su cabeza que le decía que el 26 de julio de 2022, los extraterrestres que crearon a los humanos regresarían a la Tierra y aterrizarían en Jerusalén, en el monte del templo. Parker no dudó en compartir la información públicamente, incluso acudió a una emisora de radio estadounidenses, donde explicó su profecía. Intenté buscar una fotografía del señor Gary Parker, pero me fue imposible. Incluso pensé que esta persona no existe, que todo era un bulo de internet, pero después de investigar encontré que él sí era real, solo que por alguna razón no está su foto, no aparece. Es extraño, no quieren que sepamos de su cara, pero como dije, él es real, existe. Como si las fechas del fin del mundo que aparecen todo el tiempo no fueran suficientes, ahora un individuo llamado Gary Parker está anunciando la fecha del regreso de los extraterrestres a nuestro planeta. Gary afirma que todo se originó a partir de una foto encontrada en el sitio web de la NASA, que muestra una escritura que se puede ver junto a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La gran revelación se hizo en un podcast el pasado 6 de septiembre, al que se puede acceder en InceptionRadioNetwork.com. En la entrevista, realizada por Lorien Fenton, locutora de California MUFON Radio, Gary explica cómo examinar la imagen de la NASA de 2012 que contiene el mensaje y qué significa. Escrito en la orientación correcta. Luego de buscar en internet más información sobre las alegaciones de Gary, además de lo que dice en el podcast, que está en inglés, solo se encontró la siguiente información. Según Gary, después de un sueño convincente, emprendió el viaje de su vida, para restaurar la Gran Pirámide y la Esfinge. Y como resultado de eso, terminó llegando a donde está. Pero lo que realmente quieres saber es cuándo tendrá lugar la supuesta visita extraterrestre, ¿no? Bueno, Gary dice que el 26 de julio de 2016 una visita extraterrestre cambió su vida. El ser le habría dicho que el regreso de los extraterrestres se producirá el 26 de julio de 2022, en Jerusalén, en el monte del templo. Y aquí hay una fecha más para ir y venir, con posible resultado cero. De todos modos, mi esperanza es que Gary esté realmente equivocado, porque quiero que la fecha llegue mucho antes, como mañana, por ejemplo. El mundo necesita desesperadamente una sacudida. Según él, los extraterrestres que crearon a los humanos regresarían a la Tierra y aterrizarían en Jerusalén, en el monte del templo.
En el 2020 ocurrió algo que no salió en los grandes medios, pero que podría tener alguna relación con todo esto. Se descubrió un nuevo pozo en el monte del templo al derrumbarse una baldosa. El gran agujero, que puede revelar tesoros importantes, se encuentra en el lado sur del recinto del monte del templo, cerca del muro. La policía de Israel informó a la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, por sus siglas en inglés, sobre el inusual desarrollo, y los judíos que son leales a la preservación del complejo instan a la IAA a investigar el contenido del pozo y la razón de su repentina apertura, según publica Jewish Press. The Jewish Press Online se puso en contacto con el portavoz de IAA, quien dijo que en este punto todas las consultas de los medios se remiten a la policía de Jerusalén. Asaf Fried, portavoz de la organización Mate Amikdash, sede del templo, pidió a las autoridades israelíes que impidan que el Waqf musulmán selle la nueva abertura vertiendo hormigón rugoso y destructivo, como ha hecho en casos similares en el pasado. Y es mientras uno querían tapar ese agujero desesperadamente, otros querían ver lo que había dentro. La IAA debe realizar una excavación de rescate ordenada en el sitio y revelar su contenido al público en general, exigió Mate Amikdash. El monte del templo es el microcosmos del mundo de las antigüedades. Cada metro cuadrado del monte del templo tiene una importancia nacional de primer orden, dijo Frieda Taspit. Y es que aquí podría estar el Arca de la Alianza, casi nada. Los hallazgos en el monte del templo reflejan 3000 años de actividad judía en el lugar, y cada hoyo excavado en el lugar puede arrojar luz sobre miles de años de historia judía, explicó Fried. Ya sea una cisterna de los días de Herodes, o una abertura de una cueva de los días del rey Salomón, las cuevas de escape que construyó al pie de la montaña, entre otras cosas para esconder el Arca de la Alianza durante un hostil ataque. El Waqf musulmán ha estado realizando amplias renovaciones en el sitio, que algunos especulan causaron la exposición del pozo, el tamizado de toneladas de tierra que el Waqf había extraído y arrojado ilegalmente, y que fueron apropiadas por arqueólogos y voluntarios israelíes, ha llevado hasta la fecha a la revelación de 500.000 de artefactos que en un momento se encontraban en el complejo del monte del templo, desde el siglo X a.C. hasta bien entrada la Edad Media. Misterio. Se abre un nuevo pozo en el piso del monte del templo. Lo que pudieron encontrar en este pozo sería el Arca de la Alianza, que querrían activar con el CERN de Suiza en este julio del 2022. Durante 3 años el CERN estuvo parado por mantenimiento, pero el día 5 de julio del 2022 se volvió a abrir. ¿Será esta la razón por la que el 26 de julio se abra el pozo del abismo? Solo es una teoría, pero las fechas coinciden. Este martes 5 de julio ha iniciado oficialmente el nuevo período de toma de datos para experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, luego de estar más de 3 años en trabajos de actualización y mantenimiento. A pesar de que los haces ya han estado circulando en el complejo del acelerador desde abril, ahora será con mayor intensidad y energía de forma estable, lo que permite que los experimentos enciendan sus sistemas y comiencen a tomar los datos para los análisis físicos. El LHC funcionará las 24 horas del día durante los próximos casi 4 años a una energía récord de 13,6 billones de electronvoltios, TeV, dando una mayor precisión y potencial de descubrimiento. La instalación es el acelerador de partículas más largo y poderoso del mundo, que dispara haces de partículas subatómicas alrededor de un bucle de 27 kilómetros de largo bajo tierra cerca de Ginebra. Hasta ahora ha producido con sus experimentos aproximadamente 3000 artículos científicos, variedad de hallazgos y el descubrimiento del bosón de Higgs. Ahora la nueva tecnología implementada permitirá aplastar haces de partículas con una energía récord y recopilar más datos que nunca, con la intención de realizar ciencia más allá del bosón y del modelo estándar actual de la física de partículas. Una de las grandes novedades de las últimas actualizaciones es el acelerador lineal, LINAC 4, instalado en 2020, que en lugar de inyectar protones en el sistema, permite impulsar los iones de hidrógeno cargados negativamente, que son protones acompañados de 2 electrones. El CERN dice que espera que los detectores Atlas y CMS registren más colisiones durante la ejecución 3 que en las 2 ejecuciones anteriores combinadas. El experimento LHCb se renovó por completo y busca aumentar su tasa de toma de datos por un factor de 10, mientras que ALICE apunta a un aumento de 50 veces en el número de colisiones registradas.
Los científicos esperan responder preguntas sobre el origen de la asimetría entre materia y antimateria en el universo y buscar candidatos para la materia oscura. Esperamos con ansias las mediciones de la descomposición del bosón de Higgs en partículas de segunda generación, como los muones, dijo el teórico del CERN Michelangelo Mangano en un comunicado de prensa. Este sería un resultado completamente nuevo en la saga del bosón de Higgs, que confirma por primera vez que las partículas de segunda generación también adquieren masa a través del mecanismo de Higgs, debido a que el Gran Colisionador de Hadrones ha entrado en una nueva fase de experimentos que hará crear colisiones a niveles de energía sin precedentes. Son muchas las voces que se han alzado para advertir de su verdadero peligro. Esta vez, no serían meros agujeros negros. Estamos hablando de que si algunas teorías son correctas, entonces a partir de hoy, 5 de julio, cuando comiencen los experimentos, podría abrir las llamadas puertas al infierno, portales demoníacos o un acceso al multiverso. El Arca de la Alianza estaría ya en el CERN de Suiza, para juntos entre los dos abrir el pozo del abismo. Hay que recordar que algunos científicos están explorando las posibilidades de un multiverso en relación con el bosón de Higgs, una teoría que presumiblemente se desarrollará con la recopilación de más datos en los próximos años. Al entrar en un nuevo período de operación a energía máxima, el LHC podría desatar fuerzas demoníacas procedentes de otras dimensiones. Como podemos comprobar, de nuevo el LHC vuelve a provocar pánico no solo en las redes sociales, sino que también en la mismísima comunidad científica. Tendremos que esperar para saber los efectos que pueda tener estos nuevos experimentos y los récords de niveles de energía récord. Este martes, los científicos de la CERN comenzarán a recoger datos para sus experimentos, y el Gran Colisionador de Hadrones funcionará las 24 horas del día durante casi 4 años. Es la tercera vez que la enorme máquina se pone en funcionamiento, con una precisión y un potencial de descubrimiento mayores que nunca gracias a la actualización de los sistemas de lectura y selección de datos, así como a los nuevos sistemas de detección y la infraestructura informática. Cuando investigamos esperamos encontrar algo inesperado, una sorpresa. Ese sería el mejor resultado. Pero, por supuesto, la respuesta está en manos de la naturaleza, y depende de cómo la naturaleza responda a las preguntas abiertas en la física fundamental, dijo Fabiola Gianotti, directora general de la CERN, en un video publicado en su sitio web. Estamos buscando respuestas a preguntas relacionadas con la materia oscura, al por qué el bosón de Higgs es tan ligero y a muchas otras preguntas abiertas. Parker no dudó en compartir la información públicamente, incluso acudió a una emisora de radio estadounidenses, donde explicó su profecía. No es posible decir cuán cierta es esta predicción hasta el próximo 26 de julio, pero según varias profecías, un ejército de 200 millones del este llegará a Jerusalén, ya que expertos en la materia creen que se trata de China. Pero al parecer, serán detenidos por una especie de extraterrestres que surgirán sobre Jerusalén. Será entonces cuando los ojos de los guerreros estallarán y los huesos se convertirán en polvo de cal. La pregunta que nos hacemos es, ¿será China quien invada Jerusalén o habrá otra guerra santa? Lo cierto es que tal como se están desarrollando los acontecimientos, todo es posible. Por esta razón, la participación de la República Popular China en el Armagedón el 26 de julio, si es que ocurre, no parece extremadamente improbable. Además, cada vez son más las personas que aseguran que nos encontramos a las puertas del primer contacto extraterrestre. ¿Ocurrirá el contacto extraterrestre el 26 de julio de 2022? ¿O solo será una estúpida teoría más? A medida que el mundo sigue atrapado en plagas de proporciones pandémicas, desde miles de millones de langostas hasta incendios forestales, tormentas y el coronavirus, es fácil sentir que el fin de los tiempos está cerca. Este año ha sido un año como ningún otro. Varios líderes religiosos judíos prominentes han afirmado que el Mesías llegará pronto, que debe llegar, ya que los tiempos eran tan malos. De la Mishnah, literatura judía posterior al Segundo Templo, leemos que la era que precede al Mesías estará plagada de corrupción social. Siguiendo los pasos del Mesías, la arrogancia aumentará, los precios subirán, el gobierno se convertirá en herejía y no habrá reproche. El lugar de reunión de los eruditos se convertirá en un burdel. La gente temerosa del pecado será detestada, la verdad faltará. Sotá 9:15. Otras características del fin de los tiempos incluyen la pobreza, la ignorancia y la desesperación religiosa. Y la Torá será olvidada. Estos líderes religiosos afirman que el Mesías aparecerá pronto en el monte del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del mundo. Muchos líderes cristianos y musulmanes están de acuerdo con esta evaluación apocalíptica.
A medida que las calamidades convergen a nuestro alrededor, afirman que la historia pronto culminará con la aparición del emisario elegido por Dios, quien marcará el comienzo de una era de paz y cooperación entre las naciones del mundo. Con eso en mente, examinemos si la historia realmente está a punto de culminar, clímax, converger o incluso colapsar, con la llegada de la figura más misteriosa de la historia, el Mesías. Panorama de la ciudad vieja de Jerusalén, mirando al oeste desde el Monte de los Olivos a través del Valle de Kidrón. El monte del templo ocupa la mayor parte de la imagen, desde la mezquita Al-Aqsa, en el extremo izquierdo, hasta la cúpula de la roca, en la cima dorada, en el extremo derecho donde se detienen los árboles. Este es el lugar en el que millones de personas creen que el Mesías regresará y que pronto tendrá lugar el fin de los tiempos. Estaban particularmente interesados en la inminente guerra del fin de los tiempos entre los hijos de la luz ellos, y los hijos de las tinieblas el mundo, que tendría lugar en Jerusalén. El Mesías iba a aparecer durante esta batalla para marcar el comienzo de la victoria y el eterno gobierno justo de Yahweh. Esta inminente llegada del fin de los días fue también un tema de Jesús, Juan el Bautista e incluso Pablo el apóstol. Jesús describe las terribles guerras, hambrunas y trastornos que pronto precederían al fin del mundo. En Marcos 13:26, describe: en ese momento la gente verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Pablo escribe no 2 décadas después en 1 Tesalonicenses 4:16-17 que, porque el Señor Jesús mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y con los muertos en Cristo resucitará primero. Después de eso, nosotros, los que todavía estamos vivos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. No immanentice al eschatón. El mayor potencial de violencia en la actualidad son las personas que apresuran el fin, que realizan acciones que pueden inflamar al mundo y provocar una guerra, todo porque sienten que no tienen otra opción. Esta idea fue descrita por Eric Voegelin en 1952, quien acuñó la frase para inmanentizar el eschatón. El escatón era visto como la etapa sobrenatural final de la historia humana, que muchos deseaban hacer inmanente a través de sus acciones. El fin de los días no tiene una fecha específica en ningún texto religioso antiguo y, por lo tanto, podría ocurrir en cualquier momento, o quizás nunca. Como señaló Gorenberg, podemos levantarnos para enfrentar el apocalipsis con violencia o resistir ese impulso y bajar la mano. En algún lugar del centro se encuentra el camino de la paz, el camino de la reconciliación. Científicos afirman que lo descrito en la Biblia es similar con las propiedades y riesgo de los RN actuales, y tal vez el arca pudiera haber sido un auténtico reactor nuclear capaz de despedir gases y vapores a temperaturas extremas, fuego, electricidad y radiación, lo cual podría explicar las plagas y enfermedades mortales en el país de los filisteos. Entre ellos, el arca destaca como algo excepcional y único, desde el mismo momento de su construcción. Así, el capítulo 25 del Éxodo contiene las instrucciones concretas para construir y manipular un misterioso receptáculo basado en un plano divino que el mismo Yahvé transmitió a Moisés, un plano que contenía las dimensiones precisas de la sagrada reliquia, los materiales en que debía ser construida y en el que hasta su propio peso parecía estar espiritualmente controlado. Inmediatamente después de su construcción, el arca comenzó a manifestar un enorme poder destructivo. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, penetraron en el Sancta Sanctorum del tabernáculo con incensarios de metal, algo expresamente prohibido en las instrucciones divinas. Una llamarada procedente del arca los devoró, dejándolos muertos. Tras el incidente, la intrigante comunicación de Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte inferior del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, pues yo me muestro en la nube del propiciatorio. Levítico 16:1-2. El arca desprendía luminiscencia en forma de chispazos, fogonazos o lenguas de fuego. Era una fuente paranormal de luz, una radiación cegadora repetidamente expresada en el Éxodo, atribuida a una ardiente energía celestial, causante de lepra o tumores, que mataba accidentalmente a quienes la tocaban o abrían y que solo unos pocos predestinados podían controlar. Hasta los exégetas judíos invocan tradiciones en las que el arca parece capaz de contrarrestar la fuerza de gravedad, ya que no solo podía autotransportarse, sino que incluso levantaba por los aires a sus exclusivos portadores, los caatitas, hijos de Caat, un clan de la tribu de Leví. N tantos detalles. Qué poderosas energías encerraba para que nadie se aproximase a ella y su manejo exigiera tantas precauciones.
¿Por qué motivo los sacerdotes debían usar ropajes especiales para penetrar en el Sancta Sanctorum del tabernáculo y después en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén, donde se conservaba el arca rodeada de densa oscuridad? Louis Ginsberg, en un ameno y erudito libro titulado Leyendas de los Judíos, especifica que las referencias bíblicas al arca más antiguas están absolutamente en representarla desempeñando funciones muy concretas: la de elegir el camino por el que se deseaba ir y la de entrar en batalla con el ejército de Israel y concederle la victoria, debido al poder divino que en ella residía. Llegados a la tierra prometida, pasado el Jordán, Moisés desaparece en el monte Nebo, no sin antes haber iniciado previamente en los misterios del arca a Josué, Deuteronomio 31, 14, 15, el cual la empleará astutamente en el conocido episodio de las murallas de Jericó. Sin embargo, a menudo se pasa por alto que el nuevo iniciado, consciente del peligro que acarreaba el uso del artefacto, recomienda a sus soldados que la sigan pero dejando una distancia de 2000 codos, sin acercaros a ella. Josué 3, 3, 4. ¿Por qué esa insistencia en que la proximidad del arca de la alianza comportaba un peligro mortal, del que no escapaban ni siquiera los sumos sacerdotes, que se acercaban a ella con sumo temor y tras cumplir las estrictas observaciones prescritas? Detalles de este tipo han hecho pensar que el arca pudiera ser un instrumento científico que tenía asignado un uso práctico. Así, dos investigadores británicos rescataron una descripción detallada del aparato contenida en el Zohar y la reconstruyeron a la luz de la ciencia del siglo XX. Su teoría es que existieron dos arcas. La primera, el enigmático anciano de los días, un avanzado artefacto para fabricar alimento, el mará, y la segunda, un simple cajón que protegía este delicado mecanismo. Abundan los autores que han querido ver en el arca una auténtica batería eléctrica o electromagnética, basada en la idea de los condensadores separados por un elemento aislante como, por ejemplo, la madera de acacia. La hipótesis no es nueva, pues ya a principios del siglo pasado un filósofo y matemático judío alemán, Lazarus ben David, especulaba que la reliquia de los tiempos mosaicos debió contener un grupo bastante completo de instrumentos eléctricos. Los egipcios tenían conocimiento de los fenómenos eléctricos, y Moisés bien pudo haber aprendido esa ciencia eléctrica, que explicaría el secreto de la lámpara perennemente encendida en el tabernáculo, quizá la misma inextinguible luz que brillaba en las misteriosas ciudades de la jungla amazónica mencionadas por el coronel Perky H. Fawcett. El hecho de que los sacerdotes levitas tuvieran que usar ropajes especiales, tal vez aislantes, ha llevado a sí mismo a pensar que el artilugio que portaba el pueblo israelita pudiera ser un reactor atómico, cuyos escapes en forma de nube de vapor no eran sino gases cuya alta temperatura podría causar la muerte inmediata. Hay un curioso episodio bíblico que abona tal hipótesis, narrando en los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Samuel: algo falla en el arca y los filisteos derrotan a los israelitas en la batalla de Ebenezer, capturan el objeto sagrado y lo trasladan a su capital para ofrecerlo a su dios Dagón. Al poco tiempo la estatua de esta deidad es derribada y destruida y los filisteos se ven afectados por tumores malignos, proceden a trasladar el arca, pero la epidemia sigue al extraordinario aparato, deciden devolverla a sus legítimos dueños sobre un carro guiado únicamente por 2 vacas por el camino de Bet-Semes. Allí es localizada por unos segadores que se aproximan demasiado al cargamento y el Señor los hirió con gran mortandad. 70 hombres murieron hasta que se hicieron cargo de ella los especialistas, un grupo de levitas que condujeron el arca hasta Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, donde quedó custodiada por un hijo de este hasta que el rey David decidió trasladarla a Jerusalén. Casi medio siglo después, esperó David así el arca albergaba un reactor nuclear. Tanto los tumores filisteos como los repentinos muertos israelitas pudieron ser efectos de su potencial radiactivo. Las personas no iniciadas sufrieron lesiones y fallecieron porque la máquina irradiaba fuerte radiactividad. Existen muchas historias y esoterismo alrededor de este objeto. Se dice que en el interior del arca se hallaban las tablas de los 10 mandamientos que Moisés bajó del monte Sinaí después de que el mismísimo Yahvé se las entregara como guía para el pueblo israelita. También contenía supuestamente una vasija de oro con maná, el pan que Dios envió a los israelitas durante los 40 años que vagaron por el desierto en busca de la tierra prometida, y la vara de Aarón, una vara milagrosa que, al ser colocada en el tabernáculo, floreció y dio frutos. Por otra parte, era un objeto muy peligroso, solo el sumo sacerdote utilizando un ropaje especial tenía acceso a ella, y cualquier otro que lo intentaba resultaba muerto dado que Yahvé se mostraba en la nube del propiciatorio Levítico 16, 1, 2.
Parece que era capaz de producir luz y energía en forma de radiaciones antinaturales y rayos de fuego celestial, todo atribuido al poder de Dios que moraba en su interior, podía vencer la fuerza de la gravedad para autotransportarse y causaba tumores y enfermedades como la lepra a todo aquel que intentara tocarla, a no ser que fuera uno de los pocos elegidos. Los hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, fueron devorados por una llamarada al intentar tocar el arca tras infiltrarse en el Sancta Sanctorum del tabernáculo. Tal vez el arca pudiera haber sido un auténtico reactor nuclear capaz de despedir gases y vapores a temperaturas extremas, lo cual podría explicar las plagas y enfermedades mortales en el país de los filisteos, pero ¿cómo sería posible alimentar tal reactor aunque fuera de concepto muy primitivo? Ello lleva a hablar de las teorías sobre meteoritos y piedras caídas del cielo, que eran adoradas por las antiguas tribus semíticas. Se ha llegado a pensar que las propias tablas de la ley que Moisés introdujo dentro del arca no serían otra cosa más que una especie de pilas hechas a base de esas piedras del cielo que proporcionaban al reactor la energía suficiente para producir sus reacciones atómicas. El arca también era una vía para comunicarse con Dios y por el cual Moisés escuchaba la voz de Yahvé surgida entre los dos querubines dorados. ¿Podrían ser esos querubines realmente una especie de antenas de un aparato radiotransmisor? La clarividencia era bien conocida y usada entre los magos egipcios. Los sacerdotes se valían de joyas y piedras preciosas para realizar sus profecías y conjuros de adivinación. Hoy los científicos investigan las sorprendentes propiedades de las piedras preciosas en aparatos como los láseres y transistores, por lo que no es improbable que los iniciados israelitas las utilizaran a modo de transmisores y receptores, aunque no conocieran ni los principios físicos ni la identidad de los comunicadores. En cierto modo, esto de los láseres nos recuerda otra vez al CERN de Suiza. Es posible que la élite satánica quiera juntar las dos tecnologías, el CERN y el Arca de la Alianza, para abrir la puerta de los demonios. El Arca de la Alianza o Arca del Pacto fue la principal representación de la presencia de Dios entre el pueblo en el Antiguo Testamento. El Arca de la Alianza también se llama el Arca del Testimonio. Esta designación se refiere especialmente al hecho de que el Arca del Pacto contenía los principales símbolos del pacto entre Dios y el pueblo de Israel en el Sinaí. En la historia de la Biblia se cree que Salomón era aquel que poseía conocimiento sobre esoterismo de ángeles y demonios, además de ser considerado como el último guardián que cuidaba el Arca de la Alianza. Esto lo convierte para los investigadores en un personaje digno de investigar a fondo. De manera que sea posible encontrar los mayores secretos guardados por este hombre. Este rey era el hombre que poseía conocimiento sobre el conocido mundo de lo sobrenatural, y quien, además, era considerado como un maestro de la magia y la adivinación. Este hombre es relatado en la Biblia y en muchos textos antiguos como un rey sabio que hacía uso del Arca de la Alianza para tener comunicación con Dios, y Sem buscaría con la partícula de Dios abrir el pozo del abismo. Quien, además, es descrito como un hombre capaz de hacer magia y de exorcizar a las personas. Es por esto que se convirtió en un personaje bastante conocido por la historia y protagonista de muchas investigaciones sobre la magia. Los escritos pertenecientes a la historia de Salomón se encuentran en muchos libros de esoterismo. Sus libros, conocidos como clavículas, son libros dedicados al estudio de los demonios y a su vez, al estudio de la magia en muchas de sus formas. Además, de que sus libros también poseen conjuros capaces de invocar a los espíritus y que obedecieran a quien los invocaba. Estos libros son de gran conocimiento y, de hecho, han sido una gran base para el estudio de la demonología. Ya que, gracias a ellos, se conocen al menos 72 tipos de demonios de los que se cree la existencia. Se cree que Salomón poseía un poder especial sobre los demonios y espíritus. Según los relatos de la Biblia y muchos libros antiguos, Salomón fue un rey sabio que poseía la capacidad de manejar a estas entidades. E incluso, se cree que fue el hechicero capaz de controlar a los demonios para construir el primer templo de Jerusalén. Lo que explicaría la construcción de aquella estructura sin el uso de las herramientas. Sin embargo, esto no se ha confirmado, pero existen muchas teorías de que Salomón guió a estos seres a la construcción de grandes obras. El último en proteger el Arca de la Alianza. Se cree que Salomón llevó consigo muchos de los secretos del arca, antes de que desapareciera. Después de la destrucción del templo, se desconoce la ubicación del arca y de sus secretos, pudo ser encontrada en el 2020 y llevada al CERN. Por lo que se cree que Salomón pudo haber sido el último medio para conocer o entender una conexión directa con Dios. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.